El ambiente en la cafetería era cada vez más opresivo. Y doña Clotilde, al ver que la situación no mejoraba, decidió tomar la iniciativa. Yo iré a buscar una salida, anunció con determinación. No podemos quedarnos aquí esperando lo peor. Doña Florinda, aunque preocupada, asintió con la cabeza. Tenga mucho cuidado, doña Clotilde. Este lugar no es normal. Lo sé, respondió la mujer, ajustando su sombrero. Pero alguien tiene que hacerlo. Y con una última mirada a los demás, doña Clotilde tomó la linterna de don Ramón, y se adentró en la oscuridad de aquel extraño sitio, dejando a doña Florinda al cuidado de los niños y los demás. Después de unos minutos de incertidumbre, don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga comenzaron a moverse. Sus cuerpos se estremecieron, y de repente, despertaron de golpe, respirando agitadamente, como si acabaran de salir de una pesadilla. ¿Dónde estamos?, preguntó don Ramón, llevándose una mano a la cabeza. ¿Estamos vivos?, murmuró el señor Barriga, revisando su cuerpo con incredulidad. El profesor Girafales no dijo nada al principio, solo respiró profundamente antes de tocar su cuello, como si aún sintiera la hoja afilada que lo había decapitado en aquel espantoso encuentro. Y al mismo tiempo, la Chilindrina y Kiko también despertaron de golpe. Y la Chilindrina, al ver a don Ramón, no pudo evitar lanzar un grito de alivio y correr a abrazarlo. Papi. Pensé que te había perdido. Tranquila, Chilindrina. Estoy aquí, aunque no sé qué demonios está pasando, dijo don Ramón, acariciándole el cabello. Y por otro lado, Kiko, con los ojos llenos de lágrimas, se lanzó hacia doña Florinda. Mami. Tengo miedo. Este lugar es horrible. Doña Florinda lo abrazó con fuerza, tratando de reconfortarlo. Tranquilo, tesoro. Saldremos de aquí. Y tras un momento de calma, todos comenzaron a compartir sus experiencias. La Chilindrina y Kiko relataron los horrores que vivieron, lo que los atacó y cómo sintieron que habían muerto. Por otro lado, don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga también explicaron lo que les sucedió. Es como si hubiéramos muerto, pero aquí estamos, dijo don Ramón, frotándose la cara, aún en shock. Nada de esto tiene sentido, murmuró el profesor Girafales. Es como si este lugar estuviera jugando con nosotros, agregó el señor Barriga, temblando. Y el silencio se hizo presente. Todos sabían que lo que estaban viviendo era algo fuera de lo común, algo imposible de explicar con lógica. No puede ser otra cosa, dijo doña Florinda, abrazando a una Kiko. Este lugar está maldito. Las palabras pesaron sobre todos. Sabían que no podían quedarse ahí para siempre, pero al mismo tiempo, ¿cómo podían salir de un sitio que desafiaba toda lógica?, se preguntaron. Y mientras tanto, en algún lugar de aquella cafetería olvidada, doña Clotilde avanzaba lentamente, con su linterna iluminando los rincones oscuros. Y a medida que se adentraba más, sentía que algo la observaba. Algo que esperaba por ella. Y el ambiente en la cafetería abandonada seguía siendo tenso. Todos estaban atrapados en ese extraño lugar, sin saber qué hacer. Pero el profesor Girafales, aún afectado por su reciente experiencia, sintió que algo dentro de él le decía que esta vez debía intentarlo solo. Voy a buscar una salida, declaró con firmeza. Algo me dice que las cosas pueden ser diferentes esta vez. Don Ramón, doña Florinda y el señor Barriga se miraron entre sí. No estaban seguros de si dejarlo ir solo era una buena idea, pero algo en la seguridad con la que lo decía los convenció. Bueno, pues, tenga cuidado, profesor, dijo don Ramón, rascándose la cabeza. No queremos que vuelva a suceder lo que ya sabe. El profesor asintió y se adentró en los pasillos oscuros de la cafetería.
Y mientras tanto, los demás decidieron enfocarse en otro problema. El chavo aún seguía con la garrotera. Tenemos que hacer algo, dijo doña Florinda, preocupada. No puede quedarse así por siempre. Tal vez si le echamos agua, propuso don Ramón. ¿Y de dónde la sacamos?, preguntó el señor Barriga. Kiko y la Chilindrina también intentaban pensar en algo. Después de todo lo que habían pasado, ver al chavo en ese estado solo les hacía sentir más miedo e impotencia. Y por otro lado, doña Clotilde seguía explorando por su lado. Avanzaba con cautela, con su linterna iluminando apenas unos metros delante de ella. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. El aire se sentía pesado. Algo estaba en el ambiente, un olor químico. No era exactamente un gas, pero su presencia era innegable. Y doña Clotilde miró con sospecha. Esto no es normal, murmuró. Y su mente comenzó a atar cabos. Quizás este lugar no era solo un sitio maldito, quizás había algo más. Algo físico, pensó ella. Pero antes de que pudiera seguir pensando en eso, el suelo tembló bajo sus pies. Las paredes alrededor de ella se distorsionaron como si fueran un espejismo, y en un parpadeo, ya no estaba en la cafetería. Ahora se encontraba en lo que parecía ser un viejo salón de teatro. Los asientos rotos, el telón rojo rasgado y el escenario iluminado por una tenue luz creaban una atmósfera perturbadora. ¿Dónde estoy?, susurró doña Clotilde, dando un paso hacia atrás. Y entonces lo vio. Sobre el escenario, una silueta emergió lentamente de la oscuridad. Un ente alto, con un traje negro y una máscara grotesca que ocultaba su rostro. Y en sus manos, sostenía una afilada guadaña. Y doña Clotilde sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ente se lanzó hacia ella. Y lo último que se escuchó fue su grito desgarrador antes de que la guadaña la atravesara. Su cuerpo cayó al suelo en un charco de sangre, y luego, desapareció. Y al mismo tiempo, en otro lugar de la cafetería, el profesor Girafales caminaba con cautela. Pero entonces, sintió algo extraño en el aire, y se detuvo en seco. Su instinto le gritaba que algo andaba mal. Algo dentro de él le decía que debía regresar de inmediato. Y sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y comenzó a correr de vuelta hacia donde estaban los demás. No sabía por qué, pero algo le decía que quedarse ahí por más tiempo sería un error fatal. Y tenía razón. Porque a lo lejos, en la oscuridad de los pasillos, algo lo estaba observando. Y el ambiente en la cafetería se volvía cada vez más tenso. A pesar de todos sus intentos, el chavo seguía con la garrotera, y nadie sabía qué hacer para ayudarlo. Intentaron moverlo, incluso intentaron hablarle con suavidad, pero nada funcionaba. Y después de un rato, se dieron por vencidos. Esto no tiene sentido, murmuró don Ramón, frustrado. El señor Barriga, que había estado observando todo, cruzó los brazos y suspiró. Esto es muy extraño, no entiendo qué está pasando aquí. Don Ramón lo miró y decidió preguntarle algo que le había estado rondando la cabeza. Oiga, señor Barriga, usted que es dueño de la vecindad, ¿sabía algo sobre este lugar? El señor Barriga negó con la cabeza de inmediato. No, ni siquiera cuando vivía aquí supe de la existencia de esta cafetería, respondió. Además, en los planos de la vecindad, no hay ningún sótano ni nada parecido. Las palabras del señor Barriga hicieron que todos sintieran un escalofrío. Si ese lugar no estaba en los planos, entonces, ¿qué era realmente?, se preguntaron. Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, un grito de terror resonó en la sala. Todos giraron la cabeza hacia doña Florinda y los niños, quienes estaban temblando de miedo. ¿Qué pasa?, preguntó don Ramón, alarmado. Doña Florinda, con el rostro pálido, señaló hacia el suelo. Y doña Clotilde estaba ahí.
Había aparecido de la nada, inconsciente, pero completamente ilesa. Los niños se aferraron a doña Florinda, mientras don Ramón y el señor Barriga se acercaban con cautela. ¿Cómo es posible?, susurró don Ramón. Y doña Clotilde no tenía ninguna herida. No había señales de lo que le había ocurrido en el teatro. Pero antes de que pudieran reaccionar por completo, otra presencia los sobresaltó. «Profesor Girafales», exclamó Kiko. El profesor había regresado de su exploración, pero esta vez con un semblante completamente serio. Parecía que ya entendía lo que estaba ocurriendo en ese lugar. «Escúchenme bien», dijo con firmeza. «Necesito que me sigan. Quiero probar algo». Nadie entendía nada, pero asintieron y lo siguieron. El profesor los llevó hasta el muro que había aparecido en la entrada. «Voy a demostrarles algo», murmuró. Sin más preámbulos, dio un paso hacia adelante, y atravesó el muro como si fuera humo. Y todos gritaron. Era un fantasma desde el principio. Gritó Kiko, abrazándose a su madre. «Cálmate, menso», le reclamó la Chilindrina, aunque también estaba asustada. Pero, de repente, el profesor Girafales apareció de nuevo, atravesando el muro en dirección contraria. Y su expresión era de satisfacción. «No, no soy un fantasma», dijo con calma. «Este muro no es real». Todos se quedaron en shock. «¿Qué está queriendo decir?», preguntó don Ramón, nervioso. El profesor Girafales respiró hondo. «Les explicaré todo. Pero primero salgamos de aquí». Después de unos minutos, todos lograron salir de aquel extraño lugar, y también despertaron al chavo de la garrotera. «¡Ay! ¿Qué pasó?», preguntó, confundido. «Te dio la garrotera, menso», le respondió la Chilindrina, aliviada de verlo bien. También despertaron a doña Clotilde echándole agua en el rostro. Ella se sobresaltó y tosió, mirando a todos con desconcierto. ¿Qué pasó?». El profesor Girafales, quien había descubierto la verdad detrás de lo sucedido, tomó la palabra. «Escuchen con atención», dijo con seriedad. «Todo lo que vivimos ahí dentro, fue una ilusión». Todos lo miraron con sorpresa. «¿Cómo que una ilusión?», exclamó don Ramón. «¿Me está diciendo que no fue real?». «Exactamente», asintió el profesor. Por alguna razón, en esa antigua cafetería había una gran cantidad de químicos en el aire, que probablemente se fueron acumulando con los años. Y como nadie sabía que ese lugar existía, nunca hubo ventilación ni limpieza, permitiendo que esos compuestos se volvieran más y más fuertes con el tiempo. «Pero, yo vi cómo nos mataban», exclamó Kiko, temblando. «Yo sentí el dolor. Eso fue una ilusión creada por los químicos», explicó Girafales. «El cerebro de cada uno de nosotros fue afectado, haciéndonos creer que vivíamos esas experiencias aterradoras». Doña Clotilde abrió los ojos con asombro. «Entonces, cuando yo vi aquel teatro extraño y al ser que me atacó, no era real», confirmó el profesor. «Tu cerebro estaba tan afectado por los químicos que te hizo entrar en un estado de sonambulismo, además, te hizo ver esas cosas. Pero en realidad, caminaste sin rumbo hasta desmayarte en la cafetería, y los demás solo te vieron aparecer ahí, como si hubieras salido de la nada, por el mismo efecto de los químicos». Todos quedaron helados al escuchar la explicación. «Pero, el muro sí era real», exclamó don Ramón. «Yo lo toqué con mis propias manos». «Eso también fue parte de la ilusión», respondió el profesor. «Nuestro sentido del tacto también fue engañado. El muro solo existía en nuestra mente». «No puede ser», exclamó doña Florinda, incrédula. Y el señor Barriga, quien había estado escuchando en silencio, se llevó una mano al mentón, pensativo. Eso explicaría por qué, cuando alguien moría, solo terminaba en el suelo, desmayado. Murmuró.
El profesor Girafales asintió. Así es. Y pienso que esa sería la explicación más lógica, pero si dejamos eso de lado, puede que ese lugar realmente esté maldito. Dijo Girafales, con tono de broma. Pero no creo que sea eso, así que por ahora se podría decir que todo fue una ilusión. Entonces todo fue una mentira. Exclamó Kiko, sintiéndose aliviado y asustado al mismo tiempo. No fue una mentira exactamente. Corrigió el profesor. Fue una ilusión extremadamente realista, gracias a esos químicos. Y el silencio cayó sobre todos los presentes. Lo que habían experimentado había sido tan aterrador que aún les costaba procesar que nada de eso realmente había ocurrido. Y después de unos momentos, don Ramón se cruzó de brazos. Bueno, ¿y qué hacemos con ese lugar? El señor Barriga suspiró. Lo mejor será sellar esa trampilla para siempre. No sabemos qué más pueda haber ahí abajo. Todos asintieron. Ya que no querían volver a pasar por algo así. Y el chavo miró a los demás con una expresión de confusión. Entonces, ¿todo fue un sueño? Más o menos, chavito. Respondió la Chilindrina, dándole una palmada en la espalda. Un sueño del que casi no despertamos. Y después de unos minutos, la trampilla fue sellada levemente, pero antes de irse, todos se reunieron alrededor del chavo. Mira, chavo. Le dijo don Ramón con tono serio. No vuelvas a abrir esa trampilla. Ese lugar es muy peligroso. Los demás vecinos asintieron con preocupación. Sí, chavo. Dijo doña Florinda. No queremos que vuelva a pasar algo así. El chavo, con una mezcla de miedo y alivio, asintió rápidamente. No, no. Yo nunca más quiero volver ahí. Todos suspiraron con alivio, pero antes de irse, don Ramón se dirigió al señor Barriga. Disculpe, señor Barriga. Pero ahora que lo pienso, ¿no sería mejor contratar a alguien para que investigue ese lugar? Podría ser muy peligroso en el futuro. El señor Barriga, aunque también preocupado, se llevó una mano a la cabeza y suspiró. Me encantaría hacerlo, pero por ahora no cuento con el dinero para algo así. Un estudio de ese tipo podría ser muy costoso. Pero es que ahí abajo hay químicos peligrosos. Insistió don Ramón. No podemos dejarlo así nomás. El profesor Girafales intervino. Por el momento, podemos estar tranquilos. Según mis conocimientos, esos químicos tardarán años en volverse perceptibles nuevamente. Así que no estamos en peligro inmediato. Las palabras del profesor lograron calmar a todos. Entonces, cuando se pueda, se sellará definitivamente ese lugar. Concluyó el señor Barriga. Pero por ahora, nadie debe abrir esa trampilla. Y todos estuvieron de acuerdo. Después de todo lo que habían vivido, lo último que querían era volver a ese sitio. Y poco a poco, los vecinos se fueron retirando a sus casas. Pero antes de marcharse, don Ramón se quedó un momento más, y se acercó al chavo. Oye, chavito. Dijo en tono preocupado. ¿Seguro que estarás bien aquí? El chavo levantó la mirada y sonrió levemente. Sí, don Ramón. Siempre he vivido en el departamento 8 desde que llegué a la vecindad. Don Ramón lo observó por unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero al final, solo suspiró y le dio una palmada en la cabeza. Está bien, chavito. Nos vemos mañana. El chavo asintió, y don Ramón se fue a descansar. Y el silencio volvió a la vecindad. Y el chavo miró el departamento 8. La trampilla seguía allí, pero ahora sabía lo que escondía debajo. Sin embargo, algo dentro de él sentía que aquella historia aún no había terminado. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.